Hola chicas, chicos. Hoy comenzamos una clase muy importante, lo que corresponde a mecanizado en el software. Eh, Partimos con Torno a pesar de que el- los software CAD/CAM están principalmente dirigidos para lo que es Fresa, porque en torno a la geometría generalmente y la gran mayoría de las veces se solucionan con los propios ciclos de cada control. Eh, pero una parte muy importante que debemos saber y empezamos. Primero que todo, vamos a realizar la figura que se está mostrando en la imagen, en la cual nosotros debemos dibujar solo el perfil, nada más que el perfil de la figura, y con eso basta. Veamos a qué me refiero. Voy a partir dibujando un rectángulo de 120 por 35 porque es la mitad solamente lo que quiero dibujar. Entonces, un rectángulo con rectangular shape de 120 por 35. Aquí ya viene un aspecto muy importante. En torno se suele trabajar en el origen, aquí nuestro cero, y todas las cotas en z van a ser negativas hacia acá. Por lo tanto, la ubicación del rectángulo tiene que ser ahí. Aceptar. Y aquí empiezo a generar los offsets. Voy a hacer un offset de 60 y de 25. Voy a aplicar, aplicar. Aquí hago un offset a 15. Y aquí genero una línea diagonal. Borré la línea, la voy a hacer de nuevo. Offset a 15. De esta para acá, aceptar. Y ahora sí, una línea diagonal de ese punto a ese punto. Ahí estoy obteniendo más o menos esa geometría. Me falta el bisel adelante todavía. Ya, voy a borrar estas líneas porque fueron solamente de apoyos, ya no las necesito. Con el comando divide voy a cortar y voy a hacer el bisel de 1 por 45. Con una distancia ya lo hace a 45. Voy a limpiar los colores para que se vea mejor. Y ahí está nuestra figura. Ya, de esa figura nosotros necesitamos solamente ese perfil. Esta de hecho la podríamos borrar. Voy a borrarla incluso para que no se confundan. Las podría dejar ahí y no tomarlas. De hecho voy a dejar una. Esa no la necesito porque yo voy a mecanizar hasta ahí. Pero la voy a dejar para que se me entienda lo que quiero decir. Incluso hasta esa se podría borrar. Ya. Lo primero, una vez que tenemos hecho el dibujo, es seleccionar qué tipo de máquina vamos a trabajar, si es torno o fresa. Para ello nos vamos a Machine y aquí aparecen algunos tipos de máquina. Mill es fresa, Lathe es torno, Wire es corte por hilo, Router y otra herramienta de diseño. Ya, nosotros nos vamos a seleccionar Lathe, torno. Cuando pinchamos, aquí nos va a crear la máquina. Primero debemos seleccionar qué tipo de máquina es, la que viene por defecto. Y aquí la va a crear. Aquí me empiezan a mostrar las operaciones para torneado. Muy importante que cuando creamos la máquina, por ejemplo torno, aquí nos va a aparecer o nos debiera aparecer, si estamos en una empresa, el listado de máquinas que tenemos para elegir la máquina, y cuando postprocesemos la información, ¿qué quiere decir postprocesar? Que es transformar toda la información digital, llevarla a código CNC. Pero cada control tiene su propio código. Si bien es cierto hay un código ISO que es la base, pero todos los encabezados cambian de máquina a máquina.
Entonces, es muy importante seleccionar la máquina que tenemos para que el código que cree lo cree en base a esa máquina. Como no tenemos ninguna máquina conectada ahora, vamos a utilizar default, el que viene por defecto, que es una máquina genérica. De hecho, el control que más se parece a esa es el control FANUC, al que genera por defecto. Ya, después de haber creado la máquina, vamos a configurar nuestro tocho, nuestro material en bruto para la visualización. Entonces, eso lo vemos aquí en propiedades, pinchamos en el más, stock setup, y aquí viene. Primero, el material, stock el material. Si es izquierdo derecho, izquierdo, propiedades. En OD, que quiere decir out diameter o diámetro exterior, colocamos nuestro diámetro exterior, que en este caso es de 70. Y D es el diámetro interior, in diameter, que lo colocamos en caso de que el material venga perforado, que sea una bocina, que viene ya una perforación. En este caso no. Y el largo final va a ser de 120. Aquí hay un detalle. Nosotros quizás podremos tener para alimentar a ese torno una barra continua, o también puede ser material que viene preparado, que ya viene preparado. Vamos a tomar esa opción. Es de 120, pero nosotros lo vamos a pedir 1 milímetro más grande. ¿Para qué? Para poder refrentar esa cara y eliminar cualquier tipo de imperfección. Y ese milímetro más grande que estamos pidiendo ahí, le vamos a decir que salga del 0 hacia adelante, o sea que del 0 salga 1 positivo hacia adelante. Y ese milímetro es el que vamos a refrentar. Le doy OK. Ya, con eso configuré el stock, el material. Ahí me dice que está definido. Ahora el plato o las mordazas, que me dice que no está definido. Propiedades. Aquí hay diferentes tipos de tomas. Nosotros vamos a tomar la primera. Aquí de nuevo me pide el diámetro exterior, me pide la longitud, pero nosotros podemos colocar esta opción, Position from Stock. From Stock quiere decir, va a traer los datos del que recién vimos, o sea, desde aquí. Va a tomar estos datos y los va a cargar. Lo voy a pinchar. Y ahí tomó. Diámetro 70. Y aquí ya me dice que son 120. Tomó en consideración de que ese milímetro lo vamos a sacar, así que son 120 lo que tenemos. Pero de esos 120 no son todos útiles. Me refiero a que hay que dejarlo para tomarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos 35, lo vamos a tomar 30. 30, Enter. Y ahí me dice que el útil ahora es 90. ¿Estamos bien? Aquí aparecen las dimensiones de los perros, pero no es tan relevante porque, al menos para un montaje común, porque nunca nos vamos a meter de la herramienta hacia acá como para tener mucho cuidado de no acercarnos a los perros. Siempre vamos a mecanizar antes de que llegue a los perros. Estos son para montajes especiales donde hay alguna pieza con una forma irregular y se tiene que acercar. Ahí tomamos en cuenta esos datos. Aceptamos. Aceptamos. Y ahí va a aparecer. Ahí me aparece el milímetro que está de más. Y estamos listos para comenzar. Ya. Lo primero, para esta pieza vamos a hacer tres operaciones. Una operación de refrentado, otra operación de desbaste y por última una operación de afinado. Afinado. Ya, veamos primero. Lo primero es el refrentado. Así que aquí nos vamos a Turning. Y aquí me aparece Rogue es desbaste
finish es afinado, drill es taladrado, face es refrentado y aquí tenemos alguna otra. Por ejemplo, les nombro las más importantes. Cut off es tronzado, groove es ranurado, me salto a thread que es roscado. Ya, empezamos con face, que es un refrentado. Aquí me aparece un listado con diferentes herramientas. Por ejemplo, la primera, que es el número de la herramienta, T0101. Quiere decir que esta va a crear o debemos montar la posición 1 de nuestra torreta en el torno. Nos dice R08 que el radio de la plaquita es 0,8. OD, que es una herramienta de exterior, o diameter. Rogue, que es de desbaste. Right, derecha. Y me aparece 80 grados, que la plaquita tiene 80 grados. Y aquí hay otras más. Generalmente el software tiene filtros. Y estos filtros me ayudan a dejar solamente las herramientas que son compatibles con ese tipo de mecanizado. Ya, voy a tomar la primera. Ya, aquí está el número de herramienta que les decía. Si yo sé que esa herramienta de desbaste la tengo en otra posición, simplemente aquí cambio la posición. Una posición, por ejemplo, 5, a todo aquí le cambio 5. Ya, aquí vienen algunos parámetros. Estos parámetros se van a ir repitiendo en todos los mecanizados, así que ya por tanto hacerlo nos vamos a ir acostumbrando rápidamente a él. Feed rate corresponde al avance mecanizado, que en estos momentos nos están pidiendo un avance de 0.15. 0.15. Puede estar expresado en milímetros por revolución o milímetros por minuto. En torno se suele trabajar en milímetros por revolución. Quiere decir que en cada vuelta va a avanzar el carro 0,15 milímetros. En fresa se suele trabajar en milímetros por minuto. Aquí tenemos la opción, solamente es una opción, que la última pasada del refrentado la haga más lenta, con un avance diferente. Pero en esta ocasión, por la cantidad de material que tenemos que remover, como es solamente 1 milímetro, vamos a hacer una sola pasada a esa velocidad. Spindle speed tiene relación con lo que es la velocidad de giro del material. Y tenemos dos opciones: trabajar en velocidad de corte constante o en RPM fijas, G96 o G97. En general siempre trabajamos con G96, velocidad de corte constante. Quiere decir que el programa o el control va a ir recalculando la RPM a medida que va cambiando en el diámetro de la pieza. Mientras más chico sea el diámetro, la RPM tienden a subir. Y hay otras operaciones, como por ejemplo el roscado, que se utiliza con G97, que son RPM fijas. Este valor va a cambiar si tengo esta opción o esta opción. Si tengo esta opción, corresponde a la velocidad de corte. Esto quiere decir que la velocidad de corte del material va a ser de 275 metros por minuto. Ahora, con este dato, el programa o el control calcula la RPM. No es que sean 275 revoluciones por minuto. En cambio, si la dejamos acá, ahora sí este valor se transforma en revoluciones por minuto. Ahora en este caso serían 275 revoluciones por minuto. Pero vamos a trabajar en velocidad de corte constante, así que con este valor el programa va a calcular las RPM. Nos están pidiendo que la velocidad de corte sea de 180. Entonces aquí cambiamos a 180. Lo mismo, está la opción de que tengamos una RPM diferente para la última pasada, que en este caso no aplica. Aquí aparece una limitación del giro. Como estamos en velocidad de corte constante y la velocidad, la RPM la calcula con la fórmula
velocidad de corte por 1000 partido por pi por el diámetro, cuando el diámetro, como el diámetro está dividiendo, eh, la RPM cuando se acercan al diámetro cero tienden a elevarse al infinito. Entonces hay que limitarla, hay que pararla. Y aquí colocamos una limitación. La limitación va a ser dependiendo de cada máquina. Ahora, si yo tengo una máquina que mida, que sea nueva y que me dé harta RPM como límite, perfecto, coloco ese límite. Ahora, si tengo una máquina antigua que no me acepta mucho, le coloco el límite que me dé la máquina. Por dar un ejemplo, 3000 RPM. Por lo tanto, el cálculo, si me da menor a 3000, no va a bajar de los 3000. Siempre se llega hasta esos 3000. Coolant corresponde al refrigerante. Se pincha. Y aquí flood es el chorro de refrigerante. Le vamos a colocar on. Ahí está. Que es el M8 para activarlo y el M9 para desactivarlo. Y aquí hay otras opciones de refrigeración, pero dependiendo de la máquina, si los dispone o no. Que es una nieblina de refrigerante. Aquí es cuando el refrigerante va por dentro de la herramienta. Ya, yo les voy a ir dando los datos más relevantes en cada mecanizado. Acá podemos colocar un comentario que es opcional. Por ejemplo, refrentado herramienta T01. Por dar un ejemplo, repito, es opcional, si quieren no lo colocan. Esto es importante. Ref point, que son los puntos de referenciamiento. Marcamos y los configuramos. Tenemos dos puntos de referencia. Uno para acercarse, el approach, y otro para retirarse, que es el retract. El approach poco se ocupa. De hecho, lo vamos a desactivar. Y el retract quiere decir que cuando la herramienta o cuando el refrentado termina, ¿para dónde se va el carro? Yo le voy a decir que se vaya, por ejemplo, a un X50 y un Z100. Aquí hay un detalle súper importante. Este valor después se convierte a diámetro, por lo tanto, cuando genere el código se va a ir a un X100, Z100. El 100 se mantiene, es lineal, pero este valor es radial. Por lo tanto, después la máquina cuando termine se va a ir con un G0 a X100, Z100. En absoluto, aceptar. Y aquí estamos listos en esta pantalla. Nos cambiamos a Face Parameter. Aquí hay principalmente dos maneras de hacer el refrentado. Cuando hay harto material, ahí aparece una zona achurada mostrándome el material que quiere sacar. Cuando es así, utilizamos dos puntos para seleccionar esa área que queremos quitar. Desde ahí hasta ahí. Vamos a hacer un ejercicio más adelante que lo muestre. Y la otra opción es Use Stock, que es decirle en qué Z queremos que haga una única pasada de refrentado. ¿En qué Z? En Z0. Ya, al estar en esta opción hay algunos valores que aquí no los va a tomar en cuenta, como por ejemplo el Rogue Step Over, que es el paso de refrentado. Como va a ser una sola pasada, este no lo activamos, y si lo activamos no va a pasar nada tampoco. Ya, le empiezo a describir desde el principio. El Entry Amount es una distancia de seguridad. Por ejemplo, la herramienta viene del cambio de herramienta con un G0 y aquí se va a retirar 2 milímetros, no retirar, sino que se va a detener, perdón, 2 milímetros antes de tocar el material. 2 milímetros radiales, diametralmente son 4. Luego, lo que les comentaba, el Rogue Step Over, que corresponde al paso de mecanizado, que en este caso, como va a hacerlo de una sola pasada, no aplica. Si lo marcáramos, estaría haciendo pasada de 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, hasta llegar a la medida que queremos.
El finish step over también no lo está tomando en cuenta. ¿En qué sentido? Que si yo marcara por varias pasadas, de 2 en 2, aquí yo le puedo decir que la última pasada la haga de 0.25. Que ahora tampoco es aplicable porque la herramienta va a venir, va a refrentar y se va a ir. El overcut amount es una distancia para que la herramienta no llegue justo al centro, sino que se pase un poquitito. Eso es típico para eliminar esa pequeña puntita que queda por el radio de la herramienta. Basta con que nos pasemos 0,5, 1 milímetro, ya va a estar bien para eliminar esa pequeño material que queda ahí. Luego el retract amount es la distancia. Cada vez que la herramienta entra hacia un refrentado, se tiene que retirar para volver a subir e iniciar otro corte. ¿Cuánto se retira? 2 milímetros. También va a ser aplicable esta en que no lo vaya a hacer de varias pasadas. ¿A qué me refiero? Va a venir la máquina, va a refrentar, se va a retirar 2 milímetros y después con un G0 se retira los puntos de retracción que configuramos anteriormente. Ese movimiento, ¿en qué lo va a hacer? En un movimiento rápido, o sea, con G0. Yo le puedo quitar la marca y lo va a hacer con G1, pero no se justifica. Y por último, el stock to leave es en caso de que ustedes quieran dejar una pequeña sobremedida para quitarlo después con otra operación, aquí lo pueden dejar. Recuerden, stock to leave es sobremedida. Recuerden porque lo vamos a estar ocupando constantemente. Con eso aceptamos. Yo le estoy nombrando los datos más importantes. Y la herramienta vino, refrentó y se retiró. Voy a hacer una simulación de esto. Para simularlo, seleccionamos, bueno, aquí hay varias herramientas. Tenemos la opción Backplot, que es una de las opciones. De hecho, voy a empezar explicando esta. Ya, aquí yo tengo la opción de ver la herramienta, ver el porte herramienta, ver los movimientos rápidos. Y aquí hay otras opciones. Ahí van introduciendo ustedes. No hay que aceptar, porque si aceptamos, nos salimos. Ya, nuevamente, Backplot. Aquí está la velocidad. Y aquí le damos play. Entonces voy a checar aquí para ver la herramienta. Ahí viene la herramienta. De hecho, esta simulación es súper útil cuando tenemos alguna geometría compleja y queremos ver exactamente por dónde se está metiendo la herramienta. Esta forma de simular es espectacular porque nos muestra cada detalle de cómo va a ser el mecanizado. Voy a ir un poquitito más rápido. Ese movimiento amarillo es G0. Ahí se detiene 2 milímetros ante el material y sigue con G1 para refrentar. Termina y se retira. Y después se va al home. Aceptar. Ya, sigo ahora con el desbaste y en el desbaste le voy a mostrar la visualización o la simulación sólida. Rogue es desbaste. Aquí se nos encienden las herramientas de selección. Les nombro las más importantes. Chain es encadenar. Acá tenemos también un encadenar, pero parcial. Un encadenamiento parcial. Ese chain, que es un encadenamiento completo, se suele utilizar para las geometrías en fresa, que suelen ser geometrías cerradas, pero en torno suelen ser geometrías abiertas. ¿A qué me refiero con abierta? Empieza aquí y termina ahí, o acá en caso de, pero no es que se cierre un ciclo, en fresa sí. Por lo tanto, en torno estamos comúnmente seleccionando esa. Y tenemos la opción single para seleccionar de a un elemento, que son las herramientas que más se ocupan en realidad. Aquí hay otras como por ejemplo un punto, encerrar una ventana el elemento, un área, entre otros. Aquí parcial. Parcial quiere decir que va a ser parte de una cadena y yo le digo dónde empieza esa cadena y dónde termina. ¿Dónde empieza? Empieza aquí. ¿Y dónde termina? Termina, a pesar de que la línea la tengo hasta allá, termina
aquí. Un poquito lento, a veces se me queda unos segunditos pegados. Ahí tomo. Aceptar. Esa es mi geometría que quiero mecanizar. Ya, lo mismo. La misma herramienta nos va a servir para desbastar, perdón, para refrentar y desbastar. Y aquí le damos los parámetros. El avance nos dicen que es de 0.15. Esta es una velocidad de avance cuando la herramienta penetra al material, pero en este caso está penetrando fuera del material, en X, así que no es necesario. La velocidad de corte es de 180 para el cálculo de las RPM y una limitación de 3000 RPM. El refrigerante ya está en on, ok. Un comentario, desbaste herramienta T1 o T01. La retracción, voy a quitar la aproximación y la retracción 50 para que se vaya un X100, Z100. Después vamos a ver que no siempre es bueno colocar esto, porque si yo trabajo con una herramienta y sigo en el otro mecanizado con la misma herramienta, no me conviene alejarme tanto, entonces me quedo más cerca del material. Ya, nos cambiamos de Tool Parameter a la siguiente hoja, Row Parameter, y aquí lo mismo, le voy a nombrar los datos más importantes y a medida que avanzamos también voy a ir incluyendo otros. Primero, los cortes van a ser iguales. ¿De cuánto va a ser cada corte? De 2 milímetros radiales, por lo tanto diametrales está sacando 4. La sobremedida stock to leave en X de 0,2. La sobremedida en Z también de 0,2. Esto quiere decir que nos va a quedar material y que debemos quitarlo con un afinado. Ya, entonces, repito, lo más importante, la profundidad de cada pasada, 2 milímetros radiales, diametrales son 4, el stock to leave también 0,2 y 0,2 radial, diametralmente son 0,4, y aquí una distancia de seguridad que es de 2,5, podríamos dejarlo en 2, que es lo típico, ahí es de gusto de la persona que está operando la máquina, y tenemos la misma opción pero para que salga afuera, o sea, no afuera, atrás, en este caso 0. Solamente con esos parámetros vamos a aceptar. Ya ahí generó todas las trayectorias para hacer ese mecanizado. Voy a hacer una simulación de las dos operaciones, de la operación de refrentado y de la operación de desbaste. Para ello, aquí vamos a seleccionar todas las operaciones, que lo hacemos con ese botón, Select All Operation. Y ahí me va a aparecer un ticket en esa carpeta y en esa, quiere decir que va a simular a ambos. Ahora se pincha el que dice Verify Selected Operation. Se marca. Aquí va a abrir una nueva ventana para mostrar la simulación. Voy a maximizar acá. Ahí está. Podría colocar otra vista si gusto. Miren. View. Isometric. La velocidad de simulación la puedo reducir. Y le doy play. Ahí es el refrentado y ahí está el desbaste. Voy a cerrar o minimizar, si quieren minimizan para que no tenga que abrirla de nuevo. Me dejó la vista en la que quedé de simulación, por lo tanto aquí en View, Top, para volver. Ahora no hay ningún problema de que trabajen en isométrica, pero al menos en torno no es tan, digamos, fácil trabajar en isométrica. En fresa, generalmente uno trabaja en la vista isométrica. Ya, nos queda una última operación, que es la operación de afinado. Si esas trayectorias me están molestando, aquí hay un botón que está entre el candado y el fantasma. Ese
lo aprietan y se ocultan. Si lo aprietan de nuevo se ve. Ahí está. Ojo, tienen que estar marcados, porque si por ejemplo yo tengo marcada esa y aprieto, ahí no me lo va a ocultar porque no está marcada. La marco, ahí sí. Ya, por último entonces, desde turning, finish. Ya, aquí voy a marcar de nuevo la misma trayectoria, pero ojo, como es la misma, tengo la opción de seleccionar esta herramienta, last, que significa último, que es la última trayectoria que yo marqué. Como la última trayectoria que yo marqué, que fue para el desbaste, también me sirve para el afinado, me sale más cómodo hacerlo desde aquí. Ahí está, aceptar. Ya, aquí como es de afinado, vamos a bajar, vamos a seleccionar por ejemplo, la T21, que tiene 35 grados. Eh, el avance, de hecho vamos a tomar los avances y la velocidad de corte que me propone aquí el programa, eso sí que lo vamos a limitar a 3000. El refrigerante ya está en on. Un comentario, afinado, herramienta. Por ejemplo, si yo sé que la herramienta T21, que me la da aquí en el software, en mi máquina está en la posición 2, simplemente aquí cambio todo a 2. Y si se le olvidó cambiarlo, simplemente cuando ya creemos el código, que aquí les voy a mostrar, lo podemos cambiar manualmente. Afinado, herramienta T02. La retracción, saco el approach y la retracción 50. Como esta es la última operación que voy a hacer en esta pieza, quizás me conviene alejarme más como para tener espacio de desmontarla. Así que la vamos a retirar a 300. Obviamente hay que ver si es que la máquina tiene ese recorrido. Entonces sería con un G0 a Z100, perdón, X100, Z300. Ya, por último, en el finish parameter, aquí son poquititos los datos que vamos a cambiar. En el caso de que yo haya dejado una sobremedida muy grande, tengo la posibilidad de sacar esa sobremedida de pasada, pero en este caso no. Aquí el número de pasadas, y nuevamente me pide si quiero dejar una sobremedida a la que ya está. No, no quiero dejar sobremedida. En definitiva, con los mismos datos, aceptar. Y ahí la herramienta entró y salió. Ojo, si se acercan y aparece que la trayectoria de la herramienta está por adentro de la geometría, eso es por la compensación de la herramienta. Nada más que la compensación radial. Y está bien que se vea más adentro. Eso quiere decir que efectivamente está compensando. Por último, la simulación. Voy a seleccionar todas las operaciones. Simulación. Voy a colocar una isométrica. Y le voy a dar play. El refrentado, el desbaste. Y ahí viene la de afinado. Y la termina. Por último, esto es más que nada para que logren ver cuál es la finalidad del software. Yo quiero ver el código necesario para poder mecanizar esta figura en la máquina. Para ello se pincha, bueno, que estén marcadas todas las operaciones, y ahí aparece un botón que dice G1. Aquí vamos a postprocesar la información. Me aparece esta ventana, aceptar. Aquí me pregunta, ¿dónde quiere guardar el código? No el archivo de Mastercam, el código CNC. Le voy a dar la ruta que me da por defecto. Guardar. Aquí ya está postprocesando y aquí abre el programa Mastercam Code Expert, que es uno de los tantos programas que son para ver códigos. Este es como un Word, pero para códigos CNC. Y aquí está todo el código que me generó para hacer esa pieza. Aquí ya no tenemos que pensar en ningún código nosotros, sino que lo hace el programa. Lo que les decía, ¿se acuerdan que nos estábamos retirando y en el programa colocábamos X50Z100? Aquí está. Ese valor S50 lo transformó a
100 para retirarse. Por eso les comentaba que era radial. Eso, chiquillos, les voy a dejar unos ejercicios para que realicen y luego vamos a ir avanzando en nuevos comandos o nuevas herramientas como ranurado, roscado, taladrado, entre otros. Nos vemos.